Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soul. Hola, buenos días. Bienvenidos a la 12ª clase de Física 2. ¿Qué tal? ¿Están todos bien? Bueno. Qué buen tema, ¿no? Sí. Está grabado el final. Hoy puse un poquito antes la grabación para que salgan las guitarras esas que suenan tan maravillosas. Vamos a arrancar con energía, como dice Gastón. Adelante, vamos. Yo dije que no iba a hacer más esto, pero me quedé muy enganchado porque nunca lo doy y entonces como que hay partes que me gustaron mucho. Y agregué un poco en el apunte, como para cerrar, mostrando un ejemplo de un problema de modos, para que vean cómo el procedimiento es el mismo y hay que ser cuidadosos ahora con el tema de la relación de dispersión que está bivaluada, ¿no? Es decir, las dos ramas de la relación de dispersión. Por empezar, noten que cambié la notación porque el supraíndice ese es cierto, ya lo que habían hecho notar, que se iba a confundir con los modos, entonces después, ahora sí vamos a ver los modos. Entonces cambié la notación, puse si sub 1 de t, si sub 2, si sub 1n y si sub 2n, lo que antes era si sub supra 1, ¿sí? Repetí acá cuando uno planteaba las ecuaciones de movimiento e introducía estas dependencias armónicas de modos o de forzado estacionario, caía en un sistema de ecuaciones para las amplitudes que no era otra cosa que un sistema para las sucesiones.
A sub 1n y A sub 2n. Con ese sistema para las sucesiones, porque tenía la misma pinta que las que habíamos visto antes, eran lineales, involucraban tres términos, y decíamos que la suma de senos y cosenos iba a funcionar, pero que mejor que no, porque iba a ser un lío, y realmente es un lío hacer esas cuentas, y entonces proponíamos hacer las cuentas con las exponenciales, y llegábamos a, esencialmente, uno llega a dos cosas. Como es un sistema homogéneo, uno tiene que llegar a una condición para que el determinante de ese sistema sea cero, y de ahí sale la relación de dispersión, que es esta que está acá, en el caso de F igual a G, y que es esta que está acá, que habíamos notado que era par en θ. Y entonces acá yo ya dibujé la mitad nada más, de 0 a pi, pero era igual de 0 a menos pi. Y entonces, como W como función de θ era una función par, quería decir que la relación de dispersión iba a ser la misma si yo ponía los A sub 1n como E a la in θ o como E a la menos in θ. ¿No? Después una cosa que la clase pasada discutimos era el tema de que una vez que uno haya la relación de dispersión, el sistema se vuelve indeterminado, las dos ecuaciones son equivalentes, y entonces lo que se puede sacar es solo un cociente, un subespacio de los vectores de ese subespacio con componentes U1 y U2. Esas componentes no son independientes, sino que si yo conozco U1, puedo conocer U2, o si conozco U2, puedo conocer U1. Lo que pasa es que las escribí de las dos maneras distintas, una despejada de la primera ecuación y otra despejada de la segunda ecuación, porque a veces conviene una y a veces conviene otra. Pero son la misma, por eso puse acá que eran equivalentes. ¿Sí? Y entonces, y ahora sí, una cosa que no dije la clase pasada, porque estábamos preocupados por los problemas técnicos, y ahora lo podríamos mirar un poquito ya más de lejos y más integrado a todo lo que discutimos en la materia. Fíjense que las dos ramas de la relación de dispersión tienen un punto, que es el punto cero. Por otro lado, esta representación, cuando se representa la relación de dispersión en un sistema periódico solo en la zona, en una zona limitada, porque las otras zonas son equivalentes, se llama representación de Brillouin, que está escrito acá, pero no salió bien escrito, que fue un físico francés, que es uno de los padres de la física del estado sólido. Bueno, nada, este sería un diagrama de Brillouin, en definitiva, lo que nosotros llamábamos estas relaciones de dispersión restringidas a una parte del vector de ondas, o del número de ondas, o de la periodicidad espacial. ¿Sí? Entonces, quería que prestaran atención al punto con periodicidad espacial infinita, es decir, con θ igual a 0. Antes, en el problema de las cuentas idénticas y espaciadas, este punto era el único punto, correspondía a frecuencia 0, y esa frecuencia era una traslación, era una traslación rígida de una cadena, ¿sí? Y en el caso de extremos fijos estaba prohibida porque no podía trasladarse la cadena. Fijémonos que acá pasa lo mismo. Pasa lo mismo en la rama acústica, en la rama roja. En la rama roja, en θ igual a 0, tenemos frecuencia omega igual a 0. Y entonces, por ejemplo, miren la ecuación esta de una de los cocientes. Cuando la frecuencia es 0, el 1 más E a la menos θ da 2, y me queda 2F sobre M1, y abajo la frecuencia es 0,
y me queda 2F sobre M1. Y entonces, fíjense, los autovalores son U1 igual a U2, los autovectores. Los autovectores que corresponden al autovalor omega igual a 0 son U1 igual a U2. ¿Sí? Una traslación rígida, claramente. Entonces, una traslación rígida porque el coseno de omega t vale 1. Entonces, siempre es U1 igual a U2. Y en cambio, acá la novedad es que aparece este otro punto en 0 que tiene frecuencia 2F sobre mu. Y entonces 2F sobre mu, ahora metamos 2F sobre mu en las ecuaciones estas de los cocientes U1 sobre U2. Si pongo 2F sobre mu, por ejemplo, en el denominador de la primera, ¿sí? Como 1 sobre mu es igual a 1 sobre mu1 más 1 sobre mu2, 1 sobre m1 más 1 sobre m2, ¿sí? Acá me quedaría 2F sobre mu, quedaría 2F sobre m1 más 2F sobre m2. El 2F con m sobre m1 se va con este 2F sobre m1 y me quedaría 2F sobre m2, ¿sí? Y el 2 se va con el 1 más 1 de arriba, porque θ vale 0, acá hay un 2. El 2 se va y me queda m2 sobre m1, porque está este signo menos. O sea, u1 sobre u2 igual a menos m2 sobre m1. Y de paso, para chequear que todo cierra, fíjense que lo mismo pasa acá. Si yo hiciera la cuenta acá, esto tampoco lo hicimos la clase pasada, pero quiero que lo hagamos ahora para que nos terminemos de convencer que estos dos sistemas son equivalentes, son lo mismo. Si yo ahora reemplazo acá, en vez de la primera, reemplazo omega cuadrado igual a 2F sobre mu, 2F sobre mu es 2F sobre M1 menos 2F sobre M2. El 2F sobre M2 se va con el 2F sobre M2 y me queda 2F sobre M1 arriba. El 2 se va con el 2 del denominador, que es 1 más 1, ¿sí? El F se va con el F y el cociente me vuelve a quedar M2 sobre M1. ¿Sí? Se dan cuenta de dos ecuaciones que eran aparentemente completamente distintas, pero al haber pedido que sea el determinante 0 y que valga esta condición de que omega como función de θ estén relacionados por estas relaciones, me da lo mismo. ¿Sí? Ese es el primer punto. El segundo punto es que fíjense que estas condiciones, que también tampoco lo discutimos la clase pasada, es porque no habíamos calculado el autovector para el autovalor de acá arriba, para este autovalor máximo, digamos, el que estaba en el borde superior de la rama óptica, sería técnicamente. Fíjense que ese autovector, a diferencia del otro de periodicidad infinita, corresponde al centro de masa estacionario, porque cuando θ es igual a 0, la amplitud es U1 y la amplitud 2 es U2, ¿sí? Y cada una iría multiplicadas por el coseno de omega t más phi, ¿sí? Y entonces, eso sería la perturbación, si 1 y si 2 en el modo, si 1 y si 2 a la frecuencia de acá arriba. Fíjense que entonces este autovector corresponde a centro de masa estacionario, ¿sí? O sea que en cada dos masas adyacentes se mueven, pero su centro de masa permanece estacionario. Entonces, la periodicidad es infinita, porque si uno lo mira, ve que cada dos masas adyacentes están oscilando con su centro de masa estacionario. Y no ve ningún periodo, ¿sí? El periodo es infinito. Y entonces, sin embargo, hay una fuerza restitutiva. En la traslación rígida no había fuerza restitutiva, por eso la frecuencia era 0. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que los valores estos de las frecuencias eran la fuerza restitutiva por unidad de masa, por unidad de desplazamiento? Y acá lo hay.
y es más, es la más grande posible. Y entonces, nada, cierra con todo lo anterior. Y ahora veamos el problema de modos para extremos fijos. Acá está el dibujito, acá está el esquema. Estas líneas negras gruesas son las paredes y puedo ensartar en la pared una masa M1 o una masa M2. ¿Sí? Entonces, en realidad, las únicas dos posibilidades que hay son que haya un número impar de partes móviles, como en el dibujo. En este dibujo yo puse un número impar de partes móviles porque incrusté en las paredes las masas azules. ¿Sí? Entonces, al incrustar las masas azules en las paredes, me quedan masa roja, masa azul, masa roja, masa azul, masa roja, masa azul, masa roja. ¿Ven? Me quedan me queda un número entero de celdas más media celda más, ¿no? O sea, por eso me queda un número impar de partes móviles. También podría haber hecho que insertar la roja y me quedaría un número par. No pretendo resolver de forma completa todo esto, pero les quería contar cómo cerrar esto para que no quede tan ahí y para relacionar el problema del forzado estacionario con el de modos. Fíjense, ¿cómo habría que hacer con el de modos? Por empezar, recuerden ustedes que estuvimos trabajando solo con las exponenciales imaginarias. Y entonces, y si bien llegamos a la conclusión que si hubiéramos puesto la otra exponencial imaginaria con el menos en el exponente, también teníamos todo, ahora se nos complica lo que simplificamos acá al usar exponenciales, se nos complica un poco porque en el sentido de que ahora recuerden que no queremos perder ninguna solución. Entonces, la función de onda será una combinación lineal de las dos exponenciales, de la exponencial con signo más y de la exponencial con signo menos. ¿Ven? Y fíjense que acá puse 1 de tita por E a la I n tita, que es lo que habíamos puesto antes, ¿sí? 1 por E a la I n tita, pero si yo hubiera probado con E a la menos I n tita, esta constante tendría que ser otra. No necesariamente tendría que ser la misma. Entonces por eso puse 1 de menos tita por E a la menos I n tita. ¿Y por qué lo escribí así? Porque al estar incrustadas en la pared la masa M2, ¿sí? De alguna manera esto me va a fijar algo sobre las masas sobre las amplitudes de las masas 2. Y entonces me va a salir fácil algo de las masas 2, información de las masas 2. Si fijo entonces las masas 2, algo de las masas 2, las amplitudes U1 y U1 de tita y U1 de menos tita en las masas 1 no son arbitrarias, tienen que salir de estos cocientes, ¿sí? En un caso con tita y en el otro caso con menos tita. ¿Se entiende esto? O sea, lo que estoy haciendo ahora es reconstruyendo, que tampoco no lo habíamos hecho en la clase pasada, porque solo habíamos considerado el forzado estacionario. Y ahora, si voy a considerar los modos, o un problema de reflexión, pasaría algo similar, tengo que tener esta combinación lineal de exponenciales imaginarias. Pero con amplitudes que, bueno, si me salen las amplitudes para la sucesión 2, las amplitudes para la sucesión 1 van a estar determinadas a menos de una constante, a menos de 2 constantes, o de una constante, no sé, vamos a ver, pero no van a estar determinadas completamente, porque las tengo que sacar de estos cocientes, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo con esta propuesta ahora más amplia que la que hicimos acá, porque
ahora consideramos las dos exponenciales, voy a imponer las condiciones, ahora sí esta parte ya es recontra conocida, voy a imponer las condiciones que aplicábamos a toda cadena con extremos fijos, y es que la amplitud de la masa en un extremo izquierdo sea cero, ¿sí? Pero como en el extremo izquierdo hay una masa de tipo 2, la amplitud de la masa 2 en el extremo izquierdo tiene que ser cero, y en el extremo derecho la amplitud también de la parte móvil tiene que ser cero, y como también es masa 2, entonces A sub prado, bueno, acá me quedo con la notación vieja, acá no lo cambié, ¿no? Acá sería A sub 2 n más 1 y A sub 2 0. No me queda claro esa parte de fijar U2 de tita. Queda U1 de tita. Gastón pregunta, que no le queda clara esa parte. Sí. Esta propuesta sí estábamos de acuerdo, ¿no, Gastón? Ahora, en realidad la solución más general, yo ahora también tenemos claro que si yo hubiera puesto una 2, todo esto hubiera funcionado y ya tendría los resultados solo cambiando tita por menos tita. ¿Sí? Lo que sí, que esa solución funcionaría con cualquier, con otro número. Funcionaría la solución con las exponenciales negativas, funcionaría con cualquier otro par de números U1 y U2, no necesariamente los mismos que los que iban con la exponencial de signo más, ¿no? Entonces, para decir eso, digo que la sucesión A1n es un número por E a la I n tita más otro número por E a la menos I tita. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo acá. Es un número por E a la I n tita más otro número por E a la menos I n tita. ¿Sí? En principio es otro número. ¿Sí? Y lo mismo podría decir para la sucesión de las masas tipo 2. Es un tercer número por esta exponencial más un cuarto número por esta exponencial. Ahora, este primer número y este tercer número no son independientes, porque para este tipo de solución, que sería la progresiva, el 1 y el U2 tenían que estar relacionados por esto, por esta relación. ¿Sí? Y para este tipo de solución, que sería la otra onda, el 1 y el U2, lo que juega el papel de 1 y U2, están relacionados por esta relación donde reemplazo tita por menos tita. No sé si ahora aclara Gastón. Genial. Bueno, Gastón dice que ya entendió. Genial. Bueno, eso es. Podría haber puesto 4 amplitudes acá. Lo que pasa es que estas 4 amplitudes me tengo que acordar, acá quise explicitar que de esas 4 amplitudes, estos pares que van con las exponenciales de más en las masas del tipo 1 y con las masas del tipo 2, no pueden ser cualquier cosa, tienen que ser parte del autovector, ¿no? Y lo mismo, estas partes que van con menos, ¿sí? Estas otras amplitudes de esas 4, no pueden ser cualquier cosa. También tienen que salir de este cociente de amplitudes, pero ahora reemplazando tita por menos tita. ¿Sí? Y entonces, en definitiva, me van a quedar, si fijo las de 2, U2 de tita y U2 de menos tita, me quedan solo dos constantes sueltas por ahí, porque el U1 de tita y el U1 de menos tita tienen que salir de las relaciones anteriores. Si queda claro para todos, pues más amplíe lo que sería el procedimiento para calcular los modos así. Después, entonces, claro, entonces como las condiciones están sobre las masas del tipo 2,
Cobró vida propia acá está. ¿Dónde estábamos? Acá estábamos. Bien. Entonces, de la condición que las masas de tipo 2 del extremo izquierdo no se mueva, sale que el U2 de tita, pongo n igual a 0, ¿sí? Acá, y me queda que el U2 de tita más el U2 de menos tita es igual a 0. ¿Sí? O sea que estas dos amplitudes que eran independientes, en general, ahora no. Una tiene que ser igual a menos la otra siempre. ¿Sí? Y después de la condición que las amplitudes del tipo 2 sean 0 en la masa n más 1, en la masa 2 de tipo n más 1, que es la que está atada a la pared, me va a salir que la combinación de la exponencial con más y de la exponencial con menos, pero cambiada de signo, porque U2 es igual a U2 de tita es menos U2 de menos tita, me sale que esa combinación de exponenciales es proporcional al seno. Entonces, me sale la misma condición que me salía para la soga con cuentas idénticas equiespaciadas, que el seno de n más 1 tita tiene que ser igual a 0. Y entonces, los titas, en este sentido, es completamente idéntico. Donde no es idéntico es en este tratamiento de las dos sucesiones y de los autovectores, que había pasado más desapercibido cuando hacíamos la cadena con una sola masa. En cambio acá creo que se ve mejor el procedimiento y se podría generalizar a muchísimas masas en un periodo. ¿Sí? Y les adelanto, pero no lo vamos a hacer, que bueno, cuantos más masas agreguemos, M1, M2, M3, M1, M2, M3, más ramas superiores van a aparecer por acá arriba. ¿Sí? Bueno, ahora sigamos con lo que estábamos. Y es que tenemos que los tita, al poner las condiciones en los extremos, se discretizaron los tita. Y los tita tienen que ser pp sobre n más 1. ¿Sí? Ahora bien, este es un punto lindo, porque fíjense que si el P va desde 1 hasta N, como iba antes, porque después me paso de pi y se repiten, la física se repite, voy a tener, y como tengo dos ramas, fíjense que antes había n grande modos, ¿sí? Y ahora, en realidad, por cada tita, de acá, por cada tita p, voy a tener una frecuencia p en la rama acústica y una frecuencia p en la rama óptica. ¿Ven? Entonces, en realidad, de esta condición me salen 2n modos. ¿Sí? Pero por otro lado hay algo que no cierra, porque había 2n más 1 partes móviles. Bueno, justamente el modo que nos está faltando es el modo con P igual a 0 en la rama óptica. Que antes el modo con... Igual que antes, seguimos descartando el modo con P igual a 0 en la rama acústica, porque eso equivalía a una traslación rígida del sistema y acá no se podía trasladar. ¿Sí? Pero, sin embargo, fíjense que no podemos descartar el P igual a 0 en la rama óptica, porque este tiene la frecuencia máxima, 2F sobre mu, raíz. ¿Sí? Bueno, y ese sería entonces el modo que nos está faltando. Y acá tenemos entonces 2n más 1 modos.
¿sí? N modos en la rama acústica y N más 1 modos en la rama óptica. ¿Sí? Y entonces, y ahora, por ejemplo, para armar los modos, ahora tendría que ir para atrás. Una vez que calculo, por ejemplo, para el modo con P igual a 0, es muy fácil, ya lo tenemos hecho, porque para el modo con P igual a 0, entonces, fijo la amplitud, para el modo con P igual a 0, como las amplitudes no dependen de N, ¿sí? Me queda 1, 2 de tita más 1, 2 de menos tita, que son iguales, y entonces, nada, en definitiva es como una constante por el coseno y la masa 2 es la misma constante por el cociente de masas, que es lo que me da lo que ya habíamos dicho antes, ¿sí? Que el centro de masas se mantiene constante. Bueno, y ahora faltaría repetir un trabajo similar para las características de los dos n modos restantes. No lo vamos a hacer porque se complican las matemáticas. Nada, son cuentas todas fáciles. Es para hacer, sería para hacer en la práctica esto. Ahora, porque, por ejemplo, lo que habría que hacer es introducir estos valores de tita supra p, introducir estos valores de tita supra p en la relación de dispersión y sacar los omega sub p, y se me complica la notación también, tendría que poner los omega sub p o supra p con signo más acá, en la rama acústica, con signo menos, y en la rama óptica con signo más. Entonces habría dos tipos de omegas para cada tita p. Entonces sacaría un omega supra p de modo óptico y un omega supra p de modo acústico. ¿Sí? Y todo esto lo puedo calcular. Ahora, calcular el seno bueno, eso lleva un poquito de trabajo porque me gustaría tener el valor. Este valor lo puedo calcular analíticamente. Y entonces una vez que lo tengo, reemplazarlo en estas ecuaciones, y una vez que lo reemplazo en estas ecuaciones, plantear lo mismo que acá y reconstruirme la función de onda. Ahora, esta sería la función de onda de la parte móvil 1, componente n, en el modo P igual a 0 óptico. Y esto sería lo mismo en el modo P igual a 0 óptico. Me faltan todas las demás, donde acá van a tener dependencia con n, ¿sí? Y voy a tener que calcular las frecuencias que no son raíz de 2f sobre mu, como acá. Se pueden calcular explícitamente, pero bueno, son cuentas largas y entonces lo vamos a dejar. Vamos a dejar acá. Acá nos despedimos entonces del problema de modos de la cadena. Nos despedimos de la cadena diatómica, ¿sí? Creo que es un ejemplo muy lindo y no está hecho. Está hecho para la onda, para el forzado estacionario, para la propagante. No está hecho, por lo menos no está en los libros en general, no lo vi nunca, para los modos. Bueno, el fin de semana me quedé un poco enganchado con esto y por eso seguí calculando y lo agregué en el apunte. Ahí está subido en la nueva versión del apunte. Eso, este pedacito. Bueno, entonces, acá nos despedimos de la cadena lineal diatómica. Es un momento de despedidas este. Nos vamos a despedir de esta cadena lineal diatómica tan linda.
nos vamos a despedir de las masitas con resortes. Nos vamos a despedir de todos los fenómenos mecánicos que estuvimos viendo hasta ahora, en este momento. ¿Sí? Todos estos fenómenos mecánicos y que acústicos, que terminan siendo mecánicos, que estuvimos estudiando, nos sirvieron para entender los comportamientos e introducir conceptos ondulatorios. Gastón dice, chau, chau, adiós cadena de atómica. También hay que poner chau, chau, masitas con resortes. Justamente, y chau, chau, problemas mecánicos. Nos vamos a acordar de ellos muy bien porque nos sirvieron para entender conceptos ondulatorios como las ondas estacionarias, las ondas propagantes, para entender condiciones de contorno, porque las condiciones y problemas de reflexión y transmisión, porque se entendían bien las condiciones de contorno. Conocíamos la fenomenología y las ecuaciones que regían esos fenómenos. Y para eso cumplieron su cometido. Y siempre vamos a poder usar analogías con las masitas con resortes. Pero ahora vamos a entrar a otra parte de la materia en la que no hubiéramos podido entrar nunca sin haber recorrido este camino. Y esta parte es una parte donde las ondas se describen desde un punto de vista fenomenológico. ¿Sí? Y justamente es el camino histórico que se hizo para estudiar una de las ondas que más familiares nos resultan a los seres humanos, que son las ondas de luz y las ondas acústicas también. Para entender muchísimos comportamientos de las ondas acústicas y de las ondas de luz, que al principio nadie sabía que la luz y el sonido eran ondas, ¿sí? Entonces, para estudiar el comportamiento de la luz y del sonido, se intentaron usar otras maneras de atacar el problema, y es un estudio fenomenológico. La física es una ciencia experimental y entonces muchas teorías se construyen a partir del experimento. O sea, todas las teorías se construyen a partir del experimento, o se construyen de algunas abstracciones, pero después tienen que coincidir con el experimento. Entonces, el camino que vamos a recorrer ahora, luego de despedirnos entonces de las masitas, es lo que se llama, lo que vamos a llamar, en el apunte se llama descripción geométrica de movimientos ondulatorios. Entonces vamos a entrar en lo que se llama descripción geométrica de movimientos ondulatorios. En los libros lo van a ver como óptica geométrica, cosa que me parece fea porque en realidad es una descripción que sirve para cualquier onda. Eso es lo que quiero que entonces que quede claro. Es una descripción que sirve para cualquier onda y que se realiza se realizó fenomenológicamente sin saber que los fenómenos que se estaban estudiando eran ondas. Se sabía de la luz, se veía, con el ojo se ve, un objeto se ve, pero el proceso de la visión no se entendió, tardó mucho en entenderse el concepto de visión. Había gente que decía que había algo que el ojo emanaba, que llegaba al objeto y que eso hacía que lo viéramos. ¿Sí? No fue muy... Se tardó en descubrir que era una onda. ¿Sí? Entonces, en ese camino que se tardó en descubrir que era una onda, apareció la descripción geométrica. ¿Sí? Esta descripción geométrica, entonces, no hace referencia para nada
a las ecuaciones que rigen las ondas, como hasta ahora en esta mitad del curso usábamos ecuaciones que las partes móviles satisfacían tales ecuaciones, las ecuaciones de Newton, ¿sí? Bueno, ahora vamos a estudiar cosas que son ondulatorias, nosotros sabemos que son ondulatorias, pero que en el momento no se sabían que eran ondulatorias. Entonces se las describía como se podía, y la manera más directa que encontró la humanidad en describir estos fenómenos ondulatorios es a través de esos caminos que hace la perturbación en recorrer, en ir de un punto a otro, ¿no? Entonces, nada, esta es una pequeña introducción para esta descripción geométrica, que es entonces un estudio fenomenológico, y que lo vamos a hacer no necesariamente a la manera histórica, porque no vamos a recorrer, vamos a decir algo de la historia porque es importante, pero nosotros vamos a saber, por ejemplo, que la luz es una onda, que el sonido es una onda, y vamos a ir de la descripción ondulatoria a la descripción geométrica, y de la descripción geométrica a la descripción ondulatoria. Siempre la descripción más fuerte es la descripción ondulatoria, ¿sí? Por eso la descripción geométrica, claro, la descripción geométrica no puede ser muy fuerte porque no sabe cuáles son las ecuaciones que rigen el comportamiento del fenómeno que estamos estudiando. Entonces, la descripción geométrica de comportamientos ondulatorios justamente tiene el nombre geométrica porque usa solamente conceptos geométricos que no hacen referencia a la ecuación de ondas ni a la naturaleza ondulatoria del fenómeno que se estudia, como óptica o acústica. ¿Sí? Si estamos estudiando óptica o acústica, o sea, luz y sonido, los griegos no sabían que era una onda, ¿sí? Y entonces por eso dice, no hace ninguna referencia a la ecuación de ondas. Se usaron conceptos puramente geométricos, rectas, por ejemplo, líneas, segmentos, planos, y por eso se llama descripción geométrica. Es una aproximación válida cuando la onda interactúa con objetos grandes comparados con la longitud de onda, ¿sí? Cuando terminemos el curso, esto nos va a terminar de cerrar, ¿sí? Por ahora, sepamos que esto es una descripción que vale cuando o sea, en nuestro lenguaje, si nosotros decimos, yo sé que es una onda, entonces tenemos que saber que esta descripción vale cuando la longitud de la onda es mucho menor que el tamaño típico del objeto con el que interactúa la onda. ¿Sí? Vamos a aclarar un poquito esto, ¿sí? Ahora lo aclaro. O sea, es una descripción cinemática, me termina diciendo cómo viaja la onda, pero no me dice nada sobre la dinámica. No me puede decir nada de la dinámica porque no conocemos la ecuación de ondas ni la naturaleza ondulatoria del fenómeno. Entonces, no me puede decir nada sobre la dinámica de las ondas. Solo me dice cómo viaja, y eso ya es un montón. Entender cómo viaja. O sea, hubo que recorrer un largo camino para entender cómo viaja. Entonces, un poco para aclarar esta condición que define el rango de validez de la descripción geométrica, por ejemplo, pensemos en la luz, que la luz sabemos que es una onda y que tiene, bueno, muchas longitudes de onda, pero las que detecta el ojo humano están más o menos en el rango entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, es decir, 10 a la milésima parte de la millonésima parte, ¿no? O sea, sí, porque si no uno dice cualquier cosa, 10 a la menos 9, y no se lo imagina. Para imaginarse 10 a la menos 9, quizá conviene imaginarse
la milésima parte de la millonésima parte. Entonces, esto sería como la 700 veces 700 por 10 a la menos 9, sería 0,7 por 10 a la menos 6. Fíjense, entonces es un poco más chico que la millonésima parte de un metro, que sería la milésima parte de un milímetro. O sea, la longitud de onda de 700 nanómetros, que corresponde al rojo más o menos, sería entonces más chiquita que un micrón. Un micrón sería 10 a la menos 6 metros. O sea, esto sería 0,7 micrones y esto sería 0,4 micrones. Bueno, nada, con las unidades hay que familiarizarse. Sobre todo hay que imaginárselas, ¿sí? O sea, esto es algo súper chiquito porque es como la millonésima parte de, la milésima parte de un milímetro, ¿sí? De una rayita de la regla. Bueno, a todo esto, entonces, en la luz que tiene estas longitudes de onda, fíjense que cuando la luz interactúa con los objetos que nos rodean, o sea, con mis anteojos, con el marco de los monitores, el marco de las ventanas, cualquier cosa de la vida cotidiana, tiene tamaños típicos, y ese sería el D, el menor tamaño típico de los objetos con los que interactúa. Entonces, en este rango de longitudes de onda, en la vida cotidiana y en el mundo que nos rodea, todos los objetos tienen la mínima distancia típica mucho mayor que estas distancias, que estas longitudes de onda, ¿sí? Y entonces, acá va a valer la descripción geométrica. En cambio, justo en la clase pasada calculamos la longitud de onda de las ondas en el aire, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tomamos el A440 y dijimos 440 ciclos por segundo y dijimos que la velocidad del sonido era como 300 y pico, casi 400, para sacar la cuenta, ¿sí? 340, y entonces el cociente de la frecuencia sobre la velocidad me da la longitud de onda, y eso me daba del orden de un metro. Entonces, fíjense que para ondas sonoras en aire, que tienen longitudes de onda comparables a la longitud de onda, es decir, que esta relación que está acá no se satisface. Y entonces la descripción geométrica no va a valer para las ondas sonoras. Puede valer para otras ondas de sonido, pero ese sonido que no se oye, a lo mejor, ¿sí? O sea, ultrasonido, lo que se llama ultrasonido, de frecuencias mucho más altas, que tienen longitudes de onda mucho más chiquitas. Entonces, esta descripción geométrica, recapitulando, esta descripción geométrica, que es una aproximación que vale cuando la longitud de onda es mucho menor que el tamaño típico de los objetos con los que interactúa la onda, se formula en términos de rayos. El rayo... Sí, también. Luciana pregunta, ¿ultrasonido es también una ecografía? Sí, también, claro. Entonces, a lo mejor para esas frecuencias, no sé porque no conozco muy bien cómo trabajan, habría que hacer la cuenta y ver cómo trabajan, pero si son longitudes de onda más chiquitas, que tienen que serlo, porque si quieren que interactúe con las inhomogeneidades del cuerpo humano, tienen que tener distancias típicas comparables con las que tenemos en nuestro organismo. Entonces, sí, Luciana, qué lindo comentario, porque el ultrasonido en las ecografías
entonces tienen que usar frecuencias más altas, no lo oímos, ¿sí? Son longitudes de onda más bajas. No sé si valdrá la descripción geométrica todavía. Claro. Sí, sí, por eso, no sé. Pero lo vamos a averiguar, ¿eh? Porque tengo una... Le voy a preguntar a mi cardióloga, que es experta en imágenes experta en imágenes, así que le voy a preguntar. Este, bueno, entonces, esta descripción se formula en términos de rayos. Y los rayos son unas abstracciones que son las líneas que representan la dirección por la que se propaga la energía de una onda. Si sabemos una onda que no interactúe con nada, que sea emitida por la fuente y viaje, ¿sí? Ahí entendemos lo que es el rayo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, una onda plana, los rayos son perpendiculares son estas perpendiculares a los planos. Vamos a ver que el rayo siempre es perpendicular al frente de ondas. ¿Sí? Entonces, frente de ondas planos, tenemos rayos paralelos. Claro, fíjense, son estas, pero los griegos no tenían por qué saber los frentes de onda y todo eso, solo en un caso, si estaban viendo una onda plana, lo que veían es un haz de rayos paralelos. ¿Sí? O sea, veían rayos en esta dirección. Por ejemplo, la luz que nos viene del Sol, que tendría que ser una onda esférica, parecida a ondas esféricas, son ondas esféricas de radio tan grande, porque es la distancia de la Tierra al Sol, que casi parecen planos. ¿Sí? Y entonces la luz que nos viene del Sol es casi un haz de rayos paralelos, o sea, es muy parecido a esto. Si no queremos saber nada de ondas y decimos no sabemos nada de ondas, estos planos no los imaginamos, solo nos imaginamos estos rayos paralelos. ¿Sí? Si tenemos un haz de ondas cilíndricas, lo mismo. Los rayos serían estas normales a los frentes de ondas. Si tuviéramos ondas esféricas, y este es el centro de la fuente, acá estaba la fuente, tendríamos estas ondas esféricas con esferas concéntricas, las direcciones radiales serían los rayos, ¿sí? Y también cierra con casi que no hace falta haber hecho física 2 para decir que una explosión irradia, saca rayos desde donde estuvo la explosión, ¿no? Y esto sería este dibujito que está acá. ¿Sí? Ahora, bueno, cuando estas ondas interactúan con objetos, la descripción geométrica valdrá o no. ¿Sí? Por ejemplo, si estos frentes de onda interactúan con una ventana de tamaño mucho más grande que la longitud de onda, valdrá la descripción geométrica. Si no, no. Y, digámoslo ahora, cuando la onda interactúa con objetos de tamaño comparable a la longitud de onda, que ahí no vale la descripción geométrica, se dice que hay difracción. Y eso es una cosa que vamos a estudiar, el último tema que vamos a estudiar en Física 2. Entonces, el concepto de rayos, el rayo no existe así como, no puedo aislar un rayo, porque si intento aislar un rayo, y yo tengo una fuente, empiezo a poner la fuente cada vez más lejos, y tengo una abertura y un plano de observación como está acá, todos vamos a ver, si se fijan atrás de mi ventana, atrás mío está entrando la luz de la ventana. Y entonces hay una zona de bordes bien definidos, ¿sí? Porque esos bordes están bien definidos por la ventana por la que entra la luz, que está acá, ¿sí? Que está hacia donde yo estoy mirando. ¿Sí? Entonces,
Lo mismo pasa acá, eso es lo que estoy queriendo decir, con esto de que se vea tan claramente la luz del sol entrando por mi ventana, es que hay una zona de sombras y de luz bien definida, y si yo podría decir que la abstracción, el rayo como abstracción, sería empezar a achicar cada vez más el tamaño de esta abertura. ¿Sí? Y entonces cada vez que hay, cuanto más achico el tamaño de esta abertura, ¿sí? más, más chiquito va a ser esta zona iluminada y más grande la zona de sombra. ¿Sí? Y entonces, claro, uno podría decir, el rayo, voy a tener un rayo cuando el tamaño de la abertura tiende a 0. Lo que pasa es que cuando el tamaño de la abertura tiende a 0, ¿sí? Empieza a pasar esto de que se empieza a definir un rayo, pero llega un momento que es justamente cuando la longitud de onda es comparable con el tamaño de la abertura, en que las zonas que antes no estaban iluminadas, ahora están iluminadas. Y entonces hay esto que es difracción. Justamente, difracción quiere decir el apartamiento de este comportamiento. ¿Sí? O sea, acá no hay difracción y entonces vale la descripción geométrica. Acá, si el tamaño de la abertura es comparable con la longitud de onda, hay difracción y no vale la descripción geométrica. Bueno, en un DVD, por ejemplo, que tiene tamaños, el menor tamaño típico sería la distancia de los surcos, ¿sí? Ahí justamente no vale la descripción geométrica, a pesar de que el objeto... Claro, Lautaro pregunta, ¿cómo depende de la longitud de onda? Sí, depende, que valga o no valga, depende de la longitud de onda. Si la fuente emite con una longitud de onda muy grande, entonces para esa longitud de onda voy a tener difracción, y para una longitud de onda mucho más chica no voy a tener difracción. No, y no importa la distancia que esté la fuente para ver este fenómeno. Cuanto más lejos esté la fuente, más paralelos van a ser estos rayos, y entonces voy a tener que la sombra justo es del tamaño de la abertura. No sé si te queda claro, Lautaro. ¿Sí? Genial, perfecto. Bueno, listo. Entonces acá la manera de acercarnos a esto va a ser distinta a la manera que vinimos recorriendo en la primera mitad del curso. Acá vamos a construir leyes fenomenológicas, vamos a descubrir y de paso vamos a recordar cómo la humanidad descubrió estas leyes, ¿sí? Observando el comportamiento de la luz, esencialmente. ¿Sí? Y entonces, la manera natural, fíjense que la manera natural de describir esto es con estas líneas, con estos rayos, ¿sí? Y pensar, la fuente emite rayos, ¿sí? ¿Qué le pasa a los rayos en esta abertura? Bueno, los rayos en esta abertura, como vale la descripción geométrica, nada, hay una ley que me dice qué le pasa a los rayos, ¿sí? En cada circunstancia. Y entonces, mediante ese conjunto de leyes, que se llaman leyes de la descripción geométrica, y que se construyen de manera fenomenológica, haciendo un experimento, y se puede describir todo lo que le pasa a cualquier rayo en cualquier circunstancia donde se cumpla esta condición de que la longitud de onda sea muy chiquita comparada con el tamaño característico. ¿Sí?
Bueno, entonces, vamos a eso. Lo importante acá es que entonces, que las leyes que vamos a construir son fenomenológicas, que vamos a enunciar. Es decir, que vamos a pensar que esto surgió a través de experimentos, no surgió de postulados ni de nada. Surgió de experimentos, es física de lo más fundamental que hay, que es ir y medir y después tratar de interpretar estas cosas. A veces se pueden interpretar y decir esto es por tal cosa. Otras veces no se pueden interpretar. Se dice cuando un rayo llega a una superficie le pasa tal cosa. Y esto es así porque, mira, yo voy y hice el experimento. Entonces el primer experimento y la primera observación que se hizo sobre la luz tenía que ver con cómo viajaban los rayos. Las primeras teorías se originaron en Grecia, en la Grecia clásica. Fíjense, Empédocles, que vivió 400 años antes de la era común, Euclides de Alejandría, ¿no? El padre de la geometría, también 325 y 265 antes de la era común. Y ellos observaron que en un medio homogéneo, que los rayos viajaban en líneas rectas. ¿Sí? O sea, si el medio era el mismo, ¿sí? Si era agua y no era agua enturbiada, los rayos viajaban en líneas rectas. Y esa va a ser nuestra ley cero, la ley cero de la descripción geométrica. Y esto debe haber venido, seguramente, bueno, los griegos conocían muy bien esto, porque gracias a eso pudieron hacer estos monumentos con unas perspectivas asombrosas y con unos efectos de construcción que hacen que hacían más grande una parte para que desde acá se viera un poquito más chica, desde el punto de vista del observador. Y entonces observaron que los objetos lejanos se ven más pequeños que los cercanos. ¿Sí? Por ejemplo, en este dedo así, yo estoy viendo, puedo hacer que entre la columna de este templo. ¿Sí? Y entonces, que no es tan trivial, ¿no? Entonces, llegar a la conclusión que esto es así, que este efecto de que poner mis dedos yo que pueda abarcar todo el largo de la columna, que es tan grande, llegar a la conclusión de que eso es porque los rayos viajan en línea recta. Ya sea porque en la teoría esta de emisión, que suponía que el ojo emitía y entonces pasaba por el dedo y pasaba por el frente por el tope de la columna, o en la teoría que después es la verdadera, que es la que dice que en realidad la luz que viene del sol se refleja y se difunde acá, y emite y llega al ojo. ¿Sí? Pero, digamos, esto fue un gran paso. Fue un gran paso. ¿Sí? Y esto lo dio Euclides. Que justamente que la columna, la punta del dedo y el ojo están en la misma línea recta. ¿Sí? Y esto es genial porque permitió descubrir todas las leyes de la perspectiva. ¿Sí? Y además es genial porque permitió, ¿sí? Esto entonces es la ley cero, la de la propagación rectilínea, que además permitió
explicar y predecir cosas de la luz con las nuevas disciplinas de las matemáticas, de las geometrías, por ejemplo. La misma geometría que Euclides, que tenía todos los postulados y deducciones que le permitía describir todos los objetos geométricos, sirvió para resolver problemas del mundo exterior, donde intervenían la luz y la visión. Y esto es un gran avance de la ciencia o de la humanidad, ¿no? Porque todavía como ciencia, ¿sí? Esto, y como es antes del intervalo, fíjense, esto, gracias a la propagación rectilínea, se puede hacer este sketch de Crash Your Head, de que había un señor que le aplastaba la cabeza a la gente porque se lo ponía. Es de un programa Kids in the Hall. I screwed up so huge. What? This whole time I thought I was texting my dream girl. Hey, Wall Street, don't panic. I mean, I'm only crushing your heads. Crush you. What the hell do you guys find to talk about anyway? I like to put my money into Texaco. Well, I like to put it in the Gulf. Well, I put my money in my mattress. Well, I put my money in my wallet. You're boring me. I'm crushing your head. I'm crushing your head. Hey, I just renamed your firm Merrill Lynch and a Flathead. Nada, bueno, el sketch sigue, mírenlo si quieren. Es un sketch que se repite recurrentemente y que lo vi varias veces en Twitter también, de gente que aplasta autos y cosas así. Bueno, esa es la ley cero de la descripción geométrica, la propagación rectilínea, y es este Crash Your Head, ¿sí? Vamos a hacer un intervalo de 5 minutitos y seguimos. Bueno, no, ahora sí, puse a grabar de nuevo. Vamos a seguir después del intervalo, con las leyes de la ejecución geométrica. Ya vimos la ley cero, que se llama la ley de la propagación rectilínea, que dice entonces que en un medio homogéneo, los rayos son líneas rectas, ¿sí? Después, ahora en un ratito vamos a ver las leyes restantes. Simplemente quiero decir que todas estas investigaciones, todas estas cosas, todo este conocimiento que se había generado en Grecia y alrededores, cuando se creó el imperio, cuando el imperio fue tomado y adoptó la religión cristiana, todo lo que tenía que ver con el paganismo fue visto como sospechoso,
y fue perseguido, ¿no? Por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría fue destruida con 500.000 de pergaminos en el 389. Y los platonistas, todos los que estaban en la academia donde se generaban esos conocimientos, fueron perseguidos porque eran como peligrosos, ¿no? Y entonces algo que no se sabe mucho, porque recién ahora se está revalorizando, es que todo ese conocimiento no se difundió por Europa, porque en Europa estaba el Imperio Romano con la nueva religión cristiana como religión oficial. Y entonces todo ese conocimiento se fue hacia lo que hoy se podría pensar como el mundo árabe. Y se fueron en distintos lugares de lo que hoy es Irán, Irak. Había muchos reinos y, por ejemplo, en el año 500, Gastón dice que tenía un profe de física que decía que estamos 500 años atrasados. Seguramente por esto. Seguramente son muchos factores, multicausal, pero una causa es que bueno, que se persiguió muchas cosas que tenían que ver con la antigüedad pagana, ¿sí? Y se persiguió indiscriminadamente. Y esto floreció, volvió a florecer en el mundo islámico, que todavía no era islámico, ¿sí? Fueron esos reinos en los que todavía el poder religioso del islamismo no había tomado el poder. Y ahí se formó de nuevo como un gran centro de conocimientos donde se recuperaron el saber antiguo, o sea, todos los libros de Arquímedes, de todos los escritos, toda la memoria que había de Euclides, de Ptolomeo, de la Grecia antigua, se fue extendiendo a estos lugares a través de los cuales llegó a Europa mucho después. ¿Sí? Fíjense, acá hay un dato que es que el 99% de los descubrimientos griegos sobre la óptica llegó a los reinos cristianos occidentales a través de los sabios del Islam. Bueno, y uno de los sabios más famosos es este que se conoce como Alhazen, que es Ibn al-Haytham, conocido como Alhazen, que desempeñó un papel importantísimo. Y justamente, ¿se acuerdan que hace un par de clases les conté que en el 2015 se instituyó el Año Internacional de la Luz? Justamente porque en el año 1015 Alhazen publicó un tratado de óptica muy completo, con muchísimas cosas, sobre las reflexiones de los espejos, el comportamiento de la luz. Justamente Alhazen es considerado el padre de la óptica moderna e incluso del método científico, porque enfatizaba las observaciones de la naturaleza y no la autoridad de alguna otra persona. Justamente los nombres que usó para designar las partes del ojo son las que se usan hoy. Cristalino, córnea, retina, humor vítreo, humor acuoso, todos esos son nombres que le puso Alhazen. Y bueno, y del mundo árabe fue llegando a Europa, posiblemente a través de la conexión con España, ¿no? de la invasión árabe en España. Por ejemplo, acá esto es un manuscrito traducido al latín
posiblemente en España, que fíjense que incluso están acá trazados de esquemas ópticos que podrían parecer bastante modernos. Y que fueron una gran influencia en los pensadores y científicos europeos de la Edad Media, el Renacimiento y la Ilustración. Del mundo árabe llegó a Europa. Y por esto no es casual que los primeros conocimientos, y acá están los 500 años del profesor de Gastón, quizá que los primeros conocimientos sobre la óptica y aplicaciones ocurrieron por el año, o sea, por 1500, 1600. ¿Sí? Este es justamente la traducción del Tratado de Alacén al latín. Y acá hay una frase muy buena de Alacén, que justamente, o sea, fíjense, como un precursor de Galileo, porque Alacén también lo acusaron de blasfemia y de cosas. Y él dijo, quien busca la verdad no es aquel que estudia las escrituras antiguas y confía en ellas, sino el escéptico que cuestiona y pone a prueba. ¿Sí? Es parecido a lo que dijo Galileo. Miren, ustedes me dirán lo que quieran, pero yo veo que la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno. Miren, año 1015, y después estamos hablando del Renacimiento en Europa, 1500. Bueno, esos conocimientos, entonces, van a ver que en los libros aparecen estas leyes con nombres europeos, porque así se conocieron en Europa, ¿no? Pero en realidad, hoy en día se conocen incluso manuscritos, porque hay manuscritos del año 1000 y pico, donde se sabe que, por ejemplo, que lo que los franceses llaman ley de Descartes, y que en los libros, en muchos libros, dice ley de Snell, en realidad es una ley descubierta por un científico árabe que se llamaba Ibn Sal. ¿Sí? Entonces, bueno, más allá de las cuestiones de los nombres y de las cuestiones históricas, si nosotros hoy quisiéramos entender el comportamiento de los rayos, ya sabemos, por ejemplo, tenemos un puntero láser, o tendríamos una lamparita y un agujerito en una caja, y de ahí saldría entonces un haz de luz, y eso sería el rayo, y veríamos que este rayo lo haríamos interactuar con una superficie, con un objeto. Con el objeto más fácil sería una superficie plana. Entonces lo hacemos interactuar con una superficie plana y queremos ver qué le pasa, y vamos a ver que una parte se dobla por arriba, que es esta que está acá, tenue, y otra parte se transmite. ¿Sí? Acá hay una superficie que es esta. ¿Sí? Este es un vidrio, es un semicírculo de vidrio, un semicilindro circular de vidrio. ¿Sí? Este que está acá viene el rayo. Fíjense que la normal a la superficie plana donde ocurre la interacción, ¿sí? Esa normal es como una dirección muy especial, y podríamos medir el ángulo que forma el rayo que se llama rayo incidente, con la normal. Y este ángulo lo llamaríamos ángulo de incidencia. Y también podríamos medir
el ángulo que forma este rayo más tenue, que es el rayo reflejado, con la normal. Y ese ángulo lo llamaríamos ángulo de reflexión. Y acá podríamos medir el ángulo que forma este otro rayo que entró en el vidrio. Este de arriba no entró en el vidrio, en cambio este entró en el vidrio y fíjense que se desvió. Se acercó a la normal, a esta normal. ¿Sí? Y a este ángulo lo podríamos llamar ángulo de transmisión o de refracción. ¿Sí? Y entonces así aparecen todas las leyes. Fíjense, una ley que es como que viene después que la ley 0, la ley 1 sería entonces, sería que cuando un rayo interactúa con una superficie plana, primero fíjense que el rayo, esta línea reflejada, no sale del dibujo, no sale para afuera del dibujo ni entra ni entra. Lo mismo esta. ¿Qué podemos decir de estas tres rectas? Que experimentalmente, ¿qué se observa? ¿Cómo podríamos condensar esta observación en una ley? Estas leyes nos gustaría formularlas en términos de rayos. Entonces, uno ya la dijimos, el rayo viaja en línea recta en un medio homogéneo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo condensaríamos esta observación? Sí, si Gastón dice una parte Nico dice una parte se refleja, otra se refracta. Perfecto, fíjense, una parte se refleja, otra se refracta. El ángulo de reflexión es el mismo que el de incidencia. Sí, ahora también, pero antes que nada, vamos a lo que sería la primera ley, dice esto, un poco lo que dijo Nico, más algo más. Después la que dijiste vos, Gastón, va a venir después. Entonces, que cuando un rayo interactúa con una superficie plana, entonces una parte se refleja y otra se refracta. Y tanto el rayo reflejado como el rayo refractado están contenidos en el mismo plano, porque fíjense que no sale así del plano, ¿sí? Ni el rayo refractado tampoco sale. O sea que tanto el rayo reflejado, esa sería la ley primera, la primera ley, que el rayo reflejado y el rayo transmitido están en el mismo plano. ¿Y cuál es ese plano? ¿Quién define ese plano? El plano que contiene, claro, el plano que contiene al rayo incidente. Claro, es el plano que contiene al rayo incidente y a la normal, a la superficie de separación. O sea, es el rayo, este plano del dibujo, ese plano que contiene al rayo incidente y la superficie, ¿no? Dicho, pensado geométricamente, un plano tiene una normal, ¿sí? Por esa normal pasan infinitos planos, ¿sí? Ahora, el rayo incidente elige un plano particular, ¿sí? Es un plano determinado por dos líneas, por el rayo incidente y la normal. Y ese se llama plano de incidencia. El plano que contiene al rayo incidente y la normal se llama plano de incidencia. Y entonces esta ley se podría parafrasear diciendo que tanto el rayo reflejado como el rayo refractado están contenidos en el mismo plano
determinado por el rayo incidente y la normal. ¿Sí? Y ahora vienen las otras leyes, por ejemplo, la que decía Gastón, que son leyes que se refieren, una vez que ya sabemos que están en el mismo plano, son leyes que se refieren a las desviaciones de los rayos reflejados y del rayo refractado. Entonces acá se ve, porque ahí está el disco graduado, que este rayo incidente formaba 60 grados con la normal al plano, a la superficie de separación, y que el rayo reflejado forma 60 grados. Y que en cambio el rayo refractado o transmitido forma 30 y pico. ¿Sí? O sea, es menor el ángulo del rayo refractado, es menor que el ángulo que forma el rayo incidente con la normal. En cambio, el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal es igual al ángulo que forma el rayo incidente con la normal. Bien. Nada, esta es la misma, no sé por qué puse dos veces la misma. Una tiene nombre y otro no. ¿Sí? Esto es lo que decía. Esto entonces en la jerga se lo conoce como rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo refractado. Fíjense una cosa, fíjense que yo les dije que la descripción geométrica podía dar comportamientos cinemáticos, ¿sí? Y no daba comportamientos dinámicos. Fíjense que nadie me explica por qué la intensidad del rayo reflejado es esta, es más chiquita, es más chiquita que la intensidad del rayo refractado y que la intensidad del rayo incidente. Si sabemos onda, sabemos, bueno, esta es una onda incidente, la energía que trae, parte se tiene que reflejar y parte se tiene que transmitir. Ahora, ¿cómo se hace este reparto de energía? No lo podemos, no tenemos que esperar deducirlo de la descripción geométrica, porque la descripción geométrica es una descripción cinemática de rayos y no dice nada de las ecuaciones dinámicas, no sabemos cuál es la dinámica. Entonces, nos tenemos que conformar con decir, el rayo reflejado va por acá y el rayo refractado va por acá. Gastón hace un comentario. Sí, ahora lo vamos a ver, Gastón. Creo que tengo una foto justo de ese fenómeno que dice Gastón, de la cucharita partida. Bueno, entonces resumiendo, estas observaciones, que esto es porque me hubiera gustado mostrarlo en la clase, ¿no? Pero o ir a un laboratorio y hacer estas mediciones. Cuando uno va al laboratorio y hace estas mediciones, comprueba que este ángulo es igual a este y comprueba y empieza a ver qué le pasa a este ángulo con respecto a este. Y uno puede graficar el ángulo de transmisión en función del ángulo de incidencia y tratar de inferir alguna ley. Por ejemplo, Ptolomeo de Alejandría, como en el año 100 y pico de la era común, enunció que estos ángulos eran proporcionales. ¿Sí? Y bueno, resulta que son proporcionales cuando son chiquitos, pero no son proporcionales. Ahora vamos a ver ahora cuál es la ley. La ley se ve si uno hace experimentos y dibuja el ángulo de transmisión versus el ángulo de incidencia. Y entonces todo eso se condensa en las leyes de la descripción geométrica, que son la ley cero, que ya dijimos, de la propagación rectilínea, lo que vimos, que en una superficie de separación entre dos medios homogéneos, el rayo incidente da lugar a un rayo reflejado en el primer medio y a un rayo transmitido en el segundo medio. La otra ley que también vimos, y es que
el reflejado, el transmitido, están contenidos en el mismo plano definido por el incidente y la normal, y a ese plano se lo llama plano de incidencia. Y después, otra que también vimos, y es que el ángulo R que forma el rayo reflejado con la normal es igual al ángulo I que forma el rayo incidente con la normal. En cuanto a la última ley, que fue la que más se tardó en descubrir, esa ley, Ptolomeo, les contaba recién que había dicho que eran proporcionales y que la constante de proporcionalidad dependía de los medios que se usaran. Por ejemplo, si se usaba aire y agua, esa constante de proporcionalidad tenía un valor. Si se usaba aire y aceite, esa constante de proporcionalidad tenía otro valor distinto. Bueno, pero bueno, Ptolomeo no midió bien, algo tenía un problema, o solo midió por ángulos chiquitos. La cuestión es que la ley verdadera, hoy se sabe que fue deducida por Imsal, que era otro estudioso del Islam. Acá les puse un link para que vean, si quieren, la vida de Imsal y los aportes que hizo. Y que hoy en notación moderna se escribiría así. O sea, él demostró mediante cosas geométricas que todas las observaciones se podían resumir en una ley que hoy se podría anunciar como que el cociente entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de transmisión es una constante que depende de los medios. Por eso lo llamo constante 2,1, porque es una constante que depende de cuál es el medio 1 de incidencia y cuál es el medio 2 de transmisión. Por ejemplo, si es aire y agua es un número, ¿no? Si es aire y aceite es otro. Y entonces, fíjense que para ángulos pequeños, para I y T muy cerquita de la normal, esta ley es la ley que había encontrado Ptolomeo de la proporcionalidad de los ángulos. Formulada así, es lo que se conoce como ley de Imsal, aunque los franceses dicen la ley de Descartes y también en casi toda la bibliografía se lo conoce como ley de Snell. O la ley de la refracción. ¿Sí? Esta ley se puede escribir así y muchas veces en óptica o en acústica hay como un medio especial. Sí, ley de Snell, Lautaro lo había preguntado, no lo había visto. La ley de Snell, en cada fenomenología ondulatoria hay un medio como especial. Por ejemplo, con la luz, hoy que sabemos, sería el vacío, juega un papel muy especial. En el sonido, el aire sería el que juega un papel muy especial. Y entonces se suelen medir como un medio de... Todos estos numeritos, en vez de hablar de N21, ¿sí? Si pusiera un medio 3 y un medio 2, acá me daría otro número que es N32 y que resulta ser igual a N31 sobre N21. Todo esto son observaciones empíricas, ¿sí? Que se observan. Entonces, hoy en día se usa esta notación más moderna y es referir estos numeritos que se llaman índice de refracción relativo, se los suele referir a un medio de referencia, que en el caso de la luz es el vacío y en el caso del sonido es el aire. Pero bueno, uno tiene que preguntar, ¿y cuál es el medio de referencia? ¿No? En algunos lugares es obvio. Y entonces esta sería la ley de Imsal, o la ley de Snell, o la ley de Descartes.
la ley de la refracción. Sí, justamente, miren, esto que estamos viendo acá, este artículo de Wikipedia dedicado a IMSAL, creo que en español está parecido, sí. No, pero a veces están mal las traducciones, pero bueno, fíjense, IMSAL fue un matemático persa, musulmán y físico de la Edad de Oro del Islam, asociado con la corte de la dinastía Bushia de Bagdad. Autor de un tratado sobre óptica, formuló la ley de Snell 6 siglos antes de que se redescubriera en Europa. ¿Sí? O sea que, más que ley de Snell, habría que llamarla ley de IMSAL, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Sí? Y acá, esto es copia de su manuscrito, y en esta demostración geométrica demuestra que lo que hoy diríamos que los senos de los ángulos, el cociente de los senos de los ángulos es constante. Este artículo es interesante porque en alguna de estas referencias, que no me acuerdo cuál, cuentan la historia de cómo se encontró este manuscrito. Bueno. Entonces, ahora tenemos todo, porque tenemos las leyes de esta descripción, las leyes de la descripción geométrica, y con estas leyes de la descripción geométrica vamos a hacer muchos problemas para ver cómo interactúan los rayos con distintos objetos. Y con eso vamos a ver que vamos a poder tener lentes de aumento, lupas, objetivos de cámaras fotográficas, telescopios, microscopios, y todo eso está basado en estas leyes de la descripción geométrica. Y los resultados que se obtienen de usar estas leyes de la descripción geométrica, mi oculista usa estas leyes de la descripción geométrica porque el tamaño característico de mis anteojos, ¿sí? de los vidrios de mis anteojos, es mucho mayor que la longitud de onda de la luz. ¿Sí? Y entonces, cuando haya que diseñar objetos para interactuar con longitudes de onda más chiquitas o más grandes, hay que cambiar el tamaño de los objetos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, las antenas de las ondas de radio, de los telescopios con ondas de radio, son mucho más grandes que las lentes o los espejos que se usan en los telescopios ópticos. ¿Sí? Sí, eso, fíjense, piensen que el diámetro de los telescopios puede ser 1 metro, 2 metros, para juntar mucha energía. Y los diámetros de las antenas de radioastronomía pueden ser 30 metros, 40 metros. Bueno. Estoy leyendo el chat, Gastón dice, explicado en árabe parece mucho más difícil. Sí, es mucho más difícil, porque primero porque no se entiende nada, yo no entiendo de árabe, y segundo porque está hecho una demostración
que no es afín a nuestra manera moderna de pensar con el análisis y con las fórmulas de los senos y los cosenos. Es una demostración geométrica, estrictamente geométrica, pero que es equivalente a esta demostración con las funciones de senos y cosenos. Bueno, vamos a ver algunas consecuencias de la ley de IMSAL. Primero es importante hacerse este esquema de que recién veíamos que N1 por el seno de I es igual a N2 por el seno de T. Fíjense que a esta altura, estos numeritos, Ns, estos índices de refracción, no son más que cosas que salen del experimento, de ajustar mis curvas, ¿sí? Pero no tienen ningún sentido más que esto es el índice que me permite saber cómo se va a doblar el rayo, pero no lo puedo predecir teóricamente. De físico después vamos a querer más, y así vamos a desarrollar otras teorías. Vamos a querer saber cómo puedo predecir este valor del índice, ¿sí? O ¿de dónde sale este valor del índice? Bueno, vamos a ver, les adelanto, que vamos a ver que en un momento se llegó a descubrir que el valor de este índice tenía que ver con la velocidad de la onda en el medio en que estaba viajando, ¿sí? Entonces, que la velocidad de la luz en el agua, que el índice del agua sea 1,33 y que haya salido de este experimento geométrico, después vamos a ver que la velocidad de la luz en el agua es la velocidad de la luz en el vacío dividido 1,33. Es realmente sorprendente que esta cosa geométrica, mediante una medición geométrica solamente, sabiendo que la luz es una onda, pueda medir la velocidad de la luz en el agua o en el vidrio o en donde sea, simplemente midiendo ángulos. ¿Sí? Por ahora no sabemos. Estos son numeritos que son cosas fenomenológicas, que surgen de un experimento. ¿Sí? Después vamos a ver eso, que estos numeritos en realidad están relacionados con la velocidad de la luz en el medio. Entonces, y lo que vamos a obtener es que la velocidad de la luz en el medio es la velocidad de la luz en el medio de referencia, en el vacío, por ejemplo, dividido el numerito. Y así, el aire tiene un índice casi 1, porque es casi vacío. El agua tiene un índice 1,33. Los vidrios tienen índices que van, muchísimos índices de acuerdo al vidrio que se haga. Entonces, típicamente el vidrio de ventana tiene un índice 1,5. Y entonces uno se plantea el problema de qué pasa cuando la luz va de un índice menor a un índice mayor o cuando va de un índice mayor a un índice menor. ¿Sí? Y ese es el primer problema con el que nos tenemos que familiarizar para después entender los grafiquitos y las construcciones geométricas que hagamos. Entonces, partamos de la ley de IMSAL, ¿sí? Y despejemos el seno del ángulo de transmisión en función del seno del ángulo de incidencia. Entonces, fíjense que el seno del ángulo de transmisión resulta N1 sobre N2 por el seno del ángulo de incidencia. Y entonces, como el seno es una función creciente y como los ángulos I y T están definidos en el intervalo 0 pi sobre 2, se miden desde la normal y lo más que pueden valer es pi sobre 2, se miden desde la normal y lo que más pueden valer es pi sobre 2, tanto I como T.
Entonces, dependiendo del cociente N1 sobre N2, el seno de t va a ser menor o mayor que el seno de i. Y en consecuencia, por ser una función creciente, ambas iguales, decrecientes, si el seno de t es menor o mayor que el seno de i, t va a ser menor o mayor que el seno de i, correspondientemente. ¿Sí? Eso es lo que escribí acá. Si N1 es menor que N2, el cociente N1 sobre N2 es menor que 1, y entonces el seno de t es menor que el seno de i. Entonces t es menor que i. Y eso, fíjense, que corresponde a este dibujo de acá, a este esquema. ¿Sí? Es cuando voy de un índice menor a un índice mayor. Cuando N1 es menor que N2. Y entonces se dice, una manera de decir esto es que el rayo refractado se acerca a la normal. Claro, si no estuviera en la superficie, el rayo incidente seguiría derecho. ¿Sí? Pero como está la superficie, el rayo refractado se acerca a la normal. T es menor que I. Esa es la manera de expresar esto que tenemos que dominar. ¿Sí? Para después entender cosas más complicadas. Entonces, en cambio, si voy de un medio con índice mayor a un medio con índice menor, si N1 es mayor que N2, por ejemplo, si voy de agua a aire, si N1 es mayor que N2, entonces N1 sobre N2 es mayor que 1 y el seno de T es mayor que el seno de I. Y entonces T es mayor que I. Y entonces el dibujo es este. Fíjense, T es de la normal al rayo, es mayor que I, que está medido de la normal al rayo. Y entonces se dice que el rayo refractado se aleja de la normal, ¿sí? Porque si no estuviera en la superficie, el rayo incidente seguiría derecho así, pero como está en la superficie, ahora se aleja de la normal. Claro, y esto da lugar a muchísimas cosas que hay que explicar, ¿sí? Por ejemplo, lo que comentaba Gastón de la cucharita partida en dos, en un vaso con agua, o fíjense de cómo acá parece que esto se corte, que esto se corte, ¿sí? No sé. Lautaro hace un comentario que está muy bueno, porque me lo salteé, lo tenía anotado, pero me lo salteé, porque está por terminar la clase y quería llegar. Pero Lautaro comenta, si vas cambiando de a poco T, va a llegar a un ángulo para el que quede un solo rayo. Sí, fíjense, eso estaba dicho acá. En el caso en que N1 sea mayor que N2, que T es mayor que I, es decir, que miren este esquema, si empiezo a aumentar I, si empiezo a aumentar el ángulo I, va a llegar un momento en que el ángulo T valga pi sobre 2. ¿Sí? Bueno, a ese ángulo I, para el cual el ángulo de transmisión es pi sobre 2, o lo que es lo mismo, el rayo refractado sale rasante a la superficie, ¿sí? Se lo llama ángulo crítico de reflexión total. La situación de ángulo crítico de reflexión total es justamente el ángulo de incidencia en esta ley, en la ley de Imsal, el ángulo de incidencia I para el cual T vale pi sobre 2. Es decir, que el rayo refractado es paralelo a la superficie. Entonces, si pongo I igual a I crítico y T igual a pi sobre 2, me sale
el valor del ángulo crítico. Fíjense que el seno del ángulo crítico es N2 sobre N1, porque el seno de t vale 1 para pi sobre t igual a pi sobre 2. Y entonces, el seno de crítico vale N2 sobre N1, y entonces, fíjense que acá podría reemplazar N2 sobre N1 por el seno de crítico, y el seno de t se podría escribir, si lo necesitáramos escribir así, se podría escribir como el seno de i sobre el seno de crítico. Fíjense, esta expresión de escribirlo así, que parece rebuscado, está piola porque fíjense que nos muestra que si ahora seguimos aumentando el ángulo de incidencia mayor que el ángulo crítico, este cociente me da mayor que 1. Y entonces no va a haber ningún t. Es más, no va a haber ningún t real que satisfaga esta relación de la ley de Imsal. Y con la descripción geométrica no se puede arreglar eso, no se puede explicar. Ahora, nosotros que sabemos ondas y que hemos hecho cosas sobre medios dispersivos y medios reactivos, vamos a encontrar que justamente acá lo que está pasando es algo muy parecido al comportamiento reactivo de un medio. Resulta que vamos a encontrar más adelante que cuando el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, el comportamiento de la onda en el medio de abajo es exponencial. ¿Sí? Pero bueno, todo esto no se ve con los rayos. Esto hay que aceptar así, que si el ángulo crítico, que si el ángulo de incidencia es mayor que el crítico, no hay rayo refractado. Y se llama reflexión total. Bueno, esto no es el caso de las cucharitas, pero es parecido, ¿sí? Acá se ve cómo se parte, el caño este que es recto se parte porque se refracta. Bueno, de nuevo, acá con el lápiz, ¿sí? Fíjense cómo el lápiz se ve partido porque estamos viendo en nuestros ojos, están llegando a la cámara que sacó esta foto, llegaron dos tipos de rayos. Los rayos que salieron del lápiz que está en el aire, que llegaron directamente al ojo, y los rayos que salieron del lápiz que está en el agua, que tuvieron que refractarse. ¿Sí? Y entonces, si tuvieron que refractarse, fíjense que salen de la punta del lápiz, que el lápiz no se dobló, el lápiz sigue derecho, salen de la punta del lápiz, llegan a la superficie del agua, a la interfase agua-aire, y como va de un medio de mayor índice a un medio de menor índice, los rayos se alejan de la normal y llegan al ojo, y nosotros, como nos dejamos engañar, creemos que estos rayos parecen venir de acá. Y entonces por eso nuestro cerebro forma una imagen de un lápiz quebrado. ¿Sí? Entonces, nada, con esto terminamos la teórica de hoy. Acá está el resumen de las leyes de la descripción geométrica. En las próximas clases vamos a ver que estas leyes fenomenológicas de la descripción geométrica también se pueden deducir, que mientras que acá no, acá se obtuvieron experimentalmente, que también se pueden deducir de ciertos principios que van a ser muy importantes para entender las cosas de otra manera. ¿Sí? Entonces, ahora dejamos acá con este resumen de las leyes de la descripción geométrica y nos despedimos hasta el viernes que viene. Le decimos hola a María Luz, que ahí veo que está. Hola Luz, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, con frío todavía. ¿Todavía no te templaste? Sí, sí.
Hola Paulina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces, ¿te dice host, María Luz? A ver, sí, me hiciste host. Perfecto. Bueno, los dejo entonces. Saludos a todos. Chao. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes, Ricardo. ¿Qué hora es?